Muy bien, Josep, continuamos contigo un ratito más. Si te parece, ahora me gustaría hablar un poquito de cómo ha evolucionado la legislación desde 1998, cómo han ido cambiando las limitaciones, sobre todo referido ahora a PT6. Vale, de acuerdo. De todas formas, ya que hablamos de legislación, si me permites, voy a ir un poco antes del 98. Antiguamente, y esto no lo he bebido yo, parecía que se conservaban las pinturas con elementos que venían de mercurio, mercuriales que llamaban. Imagínate, conservar una pintura con un derivado de mercurio. Hoy que los termómetros de mercurio están prohibidos, imagínate una pintura con algo de total, fatal. Desde entonces han ido cambiando la legislación y con lo cual ha ido cambiando los activos que podemos utilizar y además de los activos, la cantidad de activos que podemos utilizar. No me voy a meter mucho en temas técnicos, pero hay un activo muy concreto que se llama la clorometil isotiazolona. Pues este bichito, este activo biocida, antiguamente no tenía límite y todas las pinturas se conservaban muy bien. Pues de repente la legislación nos dijo, a partir de 15 ppm, 15 partes por millón, que esto es nada, si lo pones en una pintura, esta pintura va a ser sensibilizante. Esto no nos interesa, no vamos a perjudicar al mercado, al aplicador, con lo cual nos vamos a mantener con estas 15 ppm, pero tenemos que añadir otros activos. Nuestro día a día, ¿cuál es? Trabajar con las mínimas cantidades de cada activo, pero que la pintura siga estando bien protegida. Al final las legislaciones tienen un porqué y es proteger al ser humano porque al final son activos que son en cierto modo perjudiciales o tienen cierto impacto en la salud y en el medio ambiente y tienen siempre su razón de ser. Pero los biocidas son imprescindibles para preservar la salud, porque si no podríamos coger infecciones más fácilmente, pero es que además también para conservar los productos manufacturados y las pinturas al agua son productos que necesitan esa conservación, de modo que son necesarios dentro de la formulación de toda pintura en base a agua, siempre que sea con un pH inferior a 11. Está claro que las limitaciones tienen una razón de ser y es reducir el perjuicio en las personas y en el medio ambiente, por supuesto, pero al final son imprescindibles el empleo de este tipo de activos en nuestras formulaciones porque los productos manufacturados necesitan mantenerse. Es que, si me permites un pequeño chascarrillo, si yo hago un pan en casa, si no lo meto al frigo, en 3 días se me pone malo. Sin embargo, si yo compro un pan del supermercado que tiene sus componentes conservantes, ya lo puedo tener 15-20 días sin necesidad de refrigerarlo. Pues en los productos en base a agua te pasa exactamente lo mismo. Si nosotros nos reforzamos con activos biocidas, con conservantes, pues entiendo que no van a tener esa durabilidad que se les exige y que se les necesita al final. A esto se le llama conservación INCAN. ¿Podrías hablarnos un poquito de ello? Bien, pues la conservación INCAN, que INCAN del inglés, conservación en el envase, ¿vale? Antes has hablado tú de que cuando haces un pan en casa lo tienes que conservar porque si no, pues se pudre por las bacterias, porque tenemos la temperatura adecuada, tenemos un poco de humedad del pan, el pan es una comida maravillosa, pues las bacterias se ponen ahí a disfrutar de ello. ¿Qué tienes que hacer para evitarlo? Ponerla en la nevera. Nosotros las pinturas no las vamos a poner en la nevera. Lo que tenemos que hacer es buscar los conservantes adecuados, con la dosis adecuada para conservarlo. Y ahora nuestro trabajo es buscar siempre el mejor balance que pueda haber entre una buena conservación y que no sea demasiado perjudicial para el medio ambiente ni para el ser humano. Tenemos que tener en cuenta que el biocida mata a los bichitos, microorganismos, y tenemos que mirar de que no sea dañino ni para el ser humano ni para el medio ambiente. Estamos hablando de productos en base a agua. Estamos hablando de productos que necesitan conservantes para mantenerse a lo largo del tiempo. En ocasiones podemos encontrarnos casos en los que la pintura se llega a podrir. ¿Por qué es debido a esto?
Vaya preguntita. Hay muchos matices que habría que atender aquí. Lo primero, cuando a alguien se le contamina tiene un bote de pintura contaminado, lo primero que hay que preguntar es, ¿este bote, cuando estaba cerrado, estaba contaminado o no? Esta es una. Luego tenemos que hablar si estábamos hablando de una pintura que está contaminada en el cliente o dentro de tu casa. Lo que es normal es que aparezca en casa del cliente, y lo que es también normal es que aparezca una vez abierto el envase. Nosotros, con nuestros consejos, lo que os garantizamos es que toda pintura cerrada aguanta X tiempo. Una vez abierta, entonces ya estamos un poco a expensas de lo que puede pasar, de lo que pueda hacer el usuario final. No sabemos. Lo que sí es cierto es que si una pintura se contamina es o no había conservante o el conservante se ha desgastado luchando contra los microorganismos externos. ¿Pero tú crees que solo porque yo coja y abra el bote se va a contaminar? No, en absoluto. La idea es, la pintura está conservada, abres el bote y si no pasa nada, no pasa nada. Lo que pasa es que si luego yo, como pintor, como usuario final, utilizo una herramienta que está así, el peor ejemplo es el agua de dilución. No sé vuestras pinturas concretamente cómo van, pero se supone que el pintor las diluye un poquito. Echa un poco de agua que nunca va mal. Pues ese agua, si viene del grifo, fantástico. Es una agua que está tratada, la añades a la pintura que ya está conservada, todo bien. Si en lugar de utilizar esa agua, utilizamos un agua que tenemos ahí en un cubo del día antes, que quién sabe qué, lo que estamos haciendo es añadir microorganismos a la pintura y entonces los conservantes que había no dan abasto a controlarlo todo. Y entonces esa pintura, si la dejamos unos días, muy posiblemente se vaya a contaminar, pero no es culpa de la pintura en sí, sino es culpa de lo que pasó después. Del tratamiento que se hace con ese producto. Exacto, del tratamiento, de la manipulación que se hace, que la abres, añades agua que está contaminada o entras en contacto con una herramienta que está contaminada. Nosotros os vamos a ayudar siempre a exigir o a demostrar o a garantizar que la pintura en el envase cerrado aguanta X tiempo. Una vez el envase se abre, es más difícil controlarlo todo. Efectivamente, a veces es complicado poder tener acceso en obra, me refiero, acceso al agua de red, porque te puedes encontrar en un páramo, en una aldea, haciendo una rehabilitación de un proyecto y entonces ahí es difícil y yo lo entiendo. En esos casos yo siempre recomendaría usar solamente el producto que vas a gastar, porque a la vez vas a poder estimar mejor el consumo y no vas a tener desperdicio. O sea, vamos a tener doble beneficio, menos desperdicio y vamos a conseguir que el resto se mantenga de forma adecuada, siempre y cuando consigamos dejar el bote otra vez cerrado y alejado de las fuentes de calor y de los rayos solares. Por lo tanto, bueno, sí, podemos poner como uno de los factores de riesgo el agua que usamos como producto de dilución. ¿Qué otros factores de riesgo podemos encontrarnos que desencadenen esa descomposición de la pintura? Yo creo que el agua es el factor número 1 y mayor causante de problemas de un bote ya abierto. Otros causantes serían las herramientas. Otro causante sería, imagínate, acabas de decir ahora una clave también, de que hay que recomendar al usuario final que si diluye un producto, diluya solamente la parte que va a utilizar. Tienes un bote de pintura, coges la mitad, la pones en otro bote, la diluyes y guardas luego las dos partes, la parte entera y la parte diluida. Seguro que la parte diluida se va a contaminar antes que la parte entera. ¿Por qué? Porque los biocidas que hemos añadido al inicio, en tu casa, cuando tú has fabricado en una fábrica, están pensados una concentración concreta. Cuando tú añades más agua, esa concentración disminuye. Al disminuir esa concentración,
ya vamos justitos, pues entonces tenemos más problemas. Lo que has dicho tú antes es básico. Diluir solamente esa parte de pintura que se vaya a utilizar ese mismo día. Vamos a partir de la premisa que algunas de las fabricaciones que realizamos aquí tienen volúmenes muy altos y podemos sacar de ellas envases grandes por encima de 1000 envases. En muchas ocasiones nos encontramos un poco entre la espada y la pared porque nos llega la incidencia de un solo bote y te encuentras con que todo lo demás está en perfectas condiciones. ¿A qué crees que es debido que ese bote haya salido perjudicado? En 99% de los casos es que ese bote ha sido mal manipulado una vez abierto. La ínfima posibilidad de que sea debido a algo interno es que me cuesta de creer. Más que nada por lo que has dicho, la probabilidad es un solo bote en medio de 1000. Es muy difícil que nosotros tengamos algún tipo de responsabilidad en esto. Muy posiblemente ha sido una mala manipulación por el usuario final. Y ahí me incluyo yo. Yo no soy fabricante de pinturas, yo soy usuario final de pinturas. Y a veces no sabes cómo manejarte. Pues puedes tener errores y ahí viene cuando una lata puede salir contaminada. Está claro entonces que la manipulación puede ser un factor importante en el riesgo. Ya tenemos el agua, que la podemos tener más o menos controlada y de ahí dependerá que el producto aguante más o mejor. ¿Podrías darnos algunos consejos que nos ayuden a prevenir esa contaminación durante la manipulación? Bueno, utilizar agua de red, utilizar utensilios limpios, no la brocha, no el rodillo que llevamos unas semanas utilizando y que cada día, en lugar de limpiarlo bien, lo dejamos humedecido en agua. Y también diría que para limpiar los utensilios valdría la pena de vez en cuando, no cada día, pero de vez en cuando a lo mejor utilizar un líquido que podamos confiar en él. Yendo al extremo, pues disolvente. Limpiar una brocha o limpiar un rodillo con disolvente, sabemos que queda totalmente desinfectado y que luego al día siguiente lo podemos utilizar en una pintura. O sea, agua bien tratada, utensilios limpios y diría que en tercer punto, no diluir más de la cuenta, no dejar pintura diluida más de un día sin utilizar. Me parece muy interesante el apunte que has hecho de limpiar las herramientas con algún producto que complemente esa limpieza y que le dé mayor refuerzo, porque todos sabemos que al final las brochas y los rodillos pueden alojar agua en su interior, que ese agua, sobre todo en la época estival, puede descomponerse más rápidamente y a su vez hacer que proliferen las bacterias o los hongos que contaminan la pintura, porque al final es la herramienta de trabajo del profesional. ¿Crees que podríamos hacer ese tratamiento de limpieza también con algo de lejía o un producto desinfectante tipo TP2, por ejemplo? Claro, desde mi punto de vista sería fantástico. Nosotros lo que queremos evitar siempre es cualquier contaminación. Más que nada, igual que vosotros. Cuando un pintor tiene una contaminación, lo primero que piensa es que es culpa de la pintura. Y cuando un fabricante de pinturas tiene una contaminación, lo primero que piensa es que es el fabricante de biocidas. Pues a nosotros nos interesa evitar de raíz cualquier mínima contaminación que haya en el mercado. Para mí sería fantástico que cualquier usuario final, para limpiar las herramientas, utilizase pues, agua con un poco de lejía, que ya es una manera de desinfectar, o con algún activo concreto que sea TP2 dentro del producto de desinfectantes. Entonces, para asegurar que esa agua está desinfectada. Lo mismo que os pido siempre yo a vosotros, que internamente todo el agua que utilicéis, la utilicéis correctamente conservada para que no se contamine, lo mismo sería muy óptimo el usuario final. El usuario final, haciéndolo fácil, con un poco de lejía en el agua, sería suficiente. Yo llevo ya unos años en la empresa y he visto cómo las limitaciones han ido afectando a nuestros productos. De algún modo u otro nos han hecho evolucionar, avanzar y para mí mejorar.
Esto implica que hayamos tenido que tomar nuevas medidas, por ejemplo, que hayamos tenido que implementar, realizar auditorías de higiene de planta de forma periódica. En algunas ocasiones las has llegado a realizar tú personalmente. ¿Opinas que ese es el camino a seguir? Sí, claro. Mira, volviendo al ejemplo que antes hablábamos o que tú has nombrado de la cocina. En la cocina es donde cocinamos, y para asegurar que ese pan que habías cocinado aguante, tenemos que partir de la cocina limpia y materias primas que no estén contaminadas. Pues eso es lo que hacemos nosotros con las auditorías cuando os visitamos. Asegurar que la cocina esté limpia, asegurar que la fábrica esté limpia, asegurar que las materias primas sean las correctas. Pues asegurar que las resinas, las cargas, los slurry si hay, pastas pigmentarias, que todo partamos de una línea de salida correcta, desinfectada, y a partir de ahí es cuando fabricáis y añadís el conservante. Si antes hemos tenido algún problemilla, si antes ha habido algún recodo de contaminación, el conservante que añadís se desgasta con esa contaminación. Con lo cual, no, eso no lo queremos. Queremos que el conservante que añadís aguante durante mucho tiempo. Y por eso, como he dicho antes, nosotros somos los primeros interesados en que no tengáis problemas, ni vosotros ni el pintor. Aseguramos que partáis de un punto cero bien desinfectado y a partir de ahí a conservar. Está claro que has hablado del control de las materias primas, y nosotros siempre que hacemos una recepción de materia prima, uno de los controles que le hacemos es verificar que no vienen contaminadas, que están limpias a ese respecto. ¿Por qué ello? Esto lo hacemos porque la legislación no solo afecta al fabricante de pinturas, sino también al productor de materias primas. Entonces es algo que está afectando a toda la industria. Y además se prevén nuevas limitaciones. ¿Te atreverías a pronosticar de qué manera va a afectar esto al sector? Me atrevo a pronosticar que va a afectar con más trabajo, para vosotros y para nosotros. ¿Qué hacen las legislaciones? Nos van recortando. Hablabas de materias primas. Antes te venía una materia prima, una resina, y te aguantaba en el contenedor, te aguantaba en el tanque años. Ahora he oído que hay resinas que vienen en tanque en IBC de 1000 litros con una fecha de caducidad muy corta. O sea, todo el mundo se cura en salud, todo el mundo añade menos biocidas, todo el mundo quiere ir justito. Y esto va a ir a más. Lastimosamente o no. No tampoco, porque al fin y al cabo todo esto es beneficio para el ser humano y para el medio ambiente. Las legislaciones lo que hacen es disminuir la cantidad de activos que hay en el mercado y disminuir la cantidad que añadimos en cada pintura, en cada resina, Todo esto nos da más trabajo, pero bueno, a eso estamos. ¿Me pedías cambios en breve? Pues en breve hay un activo que si utilizáis que va a cambiar la clasificación y la dosis máxima va a bajar. Por suerte ya estamos con vosotros, ya estamos en dosis adecuadas. Pero bueno, habrá más. Es un mundo vivo que me acuerdo hace años, y perdona el añadido aquí, hace años decíamos, esto va a cambiar en 2 años. Pues ya no lo quiero. No. Hoy ha cambiado. Hoy lo que va a pasar en 2 años ya llegará. Juguemos al día y con las herramientas que tengamos tenemos que asegurar la máxima protección posible a la pintura. Ya llevamos unos años en el sector y hemos visto cómo han ido evolucionando las legislaciones al respecto del uso de los biocidas. En muchos casos han sido beneficiosas por muchos aspectos. Pero todo ello nos ha hecho implementar nuevas medidas como productores de pinturas al agua. Medidas que pasan, entre otras cosas, por realizar auditorías de higiene de planta de forma anual. ¿Opinas que este es el camino a seguir? Totalmente, es el camino. Antes hemos estado hablando del ejemplo de las cocinas, que si cocinábamos el pan, que lo conservábamos, que lo metíais en la nevera, ¿no? La cocina tiene que estar limpia. Si no tenemos la cocina limpia, es difícil que la comida nos salga bien.
y mucho menos que nos aguante sin estropearse. Pues la cocina es vuestra fábrica y por eso hay que mantenerla bien. Y entiendo lo de las auditorías y, como sabes, nosotros nos ofrecemos siempre para realizar estas auditorías. ¿Por qué? Porque somos los primeros que nos interesa que no tengáis problemas ni vosotros ni el usuario final. Hacemos auditorías, vigilamos ciertos puntos que ya sabemos que son un poco más complicados unos que otros y ya sabes, no paramos hasta que estamos contentos con la situación. Y ya sabes también que en vuestro caso lo hacéis bien, no nos da... Que también nos cuesta un poco también a buscar exactamente dónde podemos encontrar, que si no encontramos nada, es un desastre. Pero no, con vosotros el tema lo lleváis muy bien y es el buen camino que tenéis que seguir. Hacer auditorías y seguir los consejos de fabricante de biocidas. Para nosotros es crucial tu apoyo siempre, porque nos ayudas y nos guías siempre en el rumbo adecuado. Ya para finalizar, quería hablar un poquito también que en ocasiones nos surge este tipo de preguntas por parte del público en particular. Cuando nos encontramos con clientes que presentan sensibilidad a determinados productos químicos y te preguntan de qué manera pueden saber. ¿Podemos sacar o extraer parte de esa información del etiquetado del envase? ¿Consideras que es suficiente o...? Sí. Volviendo a hablar del tema legislativo, imagínate las veces que hemos hablado de temas legislativos en esta entrevista. Es la base. El tema legislativo estudia todos los activos y estudia todos los biocidas desde dos puntos de vista. Uno, efectividad y dos, seguridad. No podemos poner nada en el mercado que no sea efectivo y no podemos poner nada en el mercado que sea demasiado peligroso. Todo esto nos viene reflejado en la etiqueta. En la etiqueta, además de que nos dice que vosotros ponéis la cantidad que hay que aplicar, el tiempo de secado, cómo limpiar las herramientas, pues hay unos apartados de riesgos y seguridades. Hay frases de riesgo que anuncian lo que hay, o frases de seguridad que te ayudan a evitar problemas. Y desde hace unos años estamos obligados, o estáis obligados, a nombrar los activos que hay que sean sensibilizantes. Estáis obligados porque hay personas que son sensibilizantes y han tenido un gran problema previo y con un pequeño contacto ya es irritante. Afortunadamente, para los que no tenemos este problema, lo que sí nos indica el etiquetado es si hay más cantidad o menos cantidad de estos activos y si la pintura en sí lleva el triángulo con el signo de admiración, entonces tenemos que vigilar más. Si no lleva el triángulo, pues entonces hay unas pocas ppm, partes por millón, de unos productos que sí pueden ser sensibilizantes, pero que para la mayoría de las personas del mercado no nos afectan. Resumen, vale la pena estudiarse bien la etiqueta de las pinturas. Ok. ¿Crees que sería necesario llegar a incluir una fecha de caducidad en los botes? Bueno, lo decimos como en chiste, pero me apostaría dinero a que si no existe ya, alguna pintura existirá en el mercado en breve con fecha de caducidad. Y será una fecha de caducidad muy corta. Estamos en un mundo que cada vez queremos ser más light, más green, más eco, más todo. Y a veces los biocidas van en contra. Que no es así, pero la gente lo cree. El día que alguien quiera dejar de utilizar biocidas, al final la fecha de caducidad de las pinturas será mucho más corta, o bien meterlas en el frigorífico. Doble inversión. Pues muchas gracias, Josep. Ha sido un placer hablar contigo y compartir esta jornada. Belén, el placer es mío y ya sabéis que siempre disponible.